Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Se nos cayó enfermo uno de los panelistas, Héctor Cosio. Parece que se indispuso un poco. Espero que no sea nada grave, porque hoy día cada persona que dice que tiene problemas, Chago, de repente uno al tiro se le viene en mente el virus. ¿Cómo estás, Santiago Escobar? Bueno, muy bien, Fernando. Yo aquí haciendo la cuarentena rigurosa. Me perdí la fiesta del sábado en Maipú, pero... Sí. Bueno. Me contaron que era una de las personas que más se lamentaba por no haber ido a la media. Sí, no, la verdad es que la ferócita se termina, hace rato que se terminó, ¿eh? Ese impulso juvenil no existe, no. No, pero al margen de la broma, es un síntoma bien interesante de constatar, y creo que en ese sentido han salido ahora por lo menos algunas voces que después de, por cierto, de criticar la conducta, la del organizador en primer lugar, y después de todas las personas que fueron, pero de repente hay que mirar un poco esto con algo un poco más de perspectiva y decir, a ver, ¿qué significa esto? Sin duda significa para las 400 personas que se juntan en un mismo lugar, me imagino que o todas ellas apuestan que no les va a pasar nada, o no creen que les pase algo. Si es que apuestan que no les va a pasar nada, el problema es un problema psicológico propio, tienen una suerte de ilusión de omnipotencia o algo así. Pero si es que ellos creen que no les va a pasar nada porque todo esto es una exageración y todo lo demás, el problema es otro. El problema es ya de comunicación oficial, ya de una suerte de soberbia eventualmente generacional. Y ahí hay bastante que trabajar. Creo que es un síntoma este desafío a las medidas de protección, que impactan sin duda en los mensajes públicos que se han dado, tanto por medios como por el gobierno, por otros, que impacta también en lo que son las medidas que organizan las comunas. Esto me imagino yo que no puede haber sido aprobado en ningún sentido por, en este caso, la alcaldesa de Maipú, pero al final lo que tú ves es conductas que desafían lo que se solicita, lo que se ha pedido durante tanto tiempo, y ahí hay que hacer algo, porque nada te dice que esto sea la última situación que pase. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo de verdad creo que estamos en un punto complejo desde el punto de vista de la resistencia psicológica de la gente a los encierros. Es decir, como nunca en el pasado reciente el país no se ha visto enfrentado al confinamiento como una obligación, ¿no es cierto? Y a una sustracción de lo público muy muy notoria, porque es verdad, o sea, tú te movilizas de un punto a otro en una locomoción, a veces incómoda, pero son los hacinamientos o los problemas de, en fin, no puedes concurrir, hay protestas, en fin, hay un movimiento en lo público que te impide hacer a muchas veces una vida normal. En el último tiempo así nos venía ocurriendo con el estallido social, pero el uso de la calle, el uso de lo público es un tema sustancial en la vida comunitaria, sobre todo urbana. En el campo, en los lugares más apartados, más pequeños, tiene otra connotación. Pero en ciudades ya mayores, como Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, etcétera, tiene una connotación diferente. Y entonces eso produce agotamientos, y la demanda de lo público se hace de alguna manera con una, yo diría, con una cierta desesperación. Es decir, hay un consumo del espacio colectivo que va contra
las medidas de mitigación o las medidas de prevención que se pueden tomar. Y entonces hay una contradicción en el cual el gobierno tiene una obligación muy fuerte, o sea, las autoridades en general, las que regulan el uso del espacio público, tienen una obligación muy fuerte desde el punto de vista de la racionalidad de su discurso. Entonces yo de verdad creo que aquí hay una mezcla de muchas cosas. La gente, tú no conversas con nadie, con ningún amigo, cuando hablas por teléfono, etcétera, que cuando te diga, no hay la hora que espere esta cuestión, que nos juntemos, que nos veamos. Es decir, el cara a cara de lo público en la vida colectiva es fundamental. Y por lo tanto, entonces, esto de andarle rogando a la gente que se quede en las casas y al mismo tiempo dar señales ambiguas de que vivimos una nueva normalidad, etcétera, yo de verdad creo que va a producir cosas como la de Maipú y muchas otras. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, más allá de la broma que uno puede hacer o el chiste, pero de verdad la angustia psicosocial que produce el confinamiento no es poca. Llevamos 2 meses en esta cosa y podría durar un poquito, bastante más. Yo tengo además la sensación de que el lenguaje de guerra, esta cosa dramática de que esta guerra la tenemos que ganar, etcétera, y la tenemos que ganar todos confinados, todos, la verdad es que me hace ruido, me hace mucho ruido, porque yo creo que la libertad de las personas, el uso de espacios públicos por los que peleamos, por lo que es una necesidad física. Tú sales a caminar, recuperas tus caminatas, en fin, en cualquier condición que sea, y ya es casi un alivio a la tensión. Y entonces yo creo que estamos en un punto bien complejo de la salud colectiva desde esta percepción, de la percepción de la vida colectiva. Y creo, de verdad, que estamos en un momento además muy complejo para el gobierno, porque el uso de las cosas de guerra, yo diría lo siguiente: al ministro Mañalich le encanta hablar de la guerra y el combate, pero entonces que se lea Sun Tzu un poquito y se dé cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que hace es permitirle al enemigo, que sería el coronavirus, que entre exactamente, que penetre todas nuestras líneas de posesión del territorio, lo cual es trabajo, yo digo, con los asintomáticos. O sea, donde está el problema hoy día son los asintomáticos, no los sintomáticos. Los sintomáticos son reacción, o sea, la gente que ya tiene el contagio hay que reaccionar, aislarla, etcétera, atenderla, pero cómo se propaga en los asintomáticos, y recién están empezando a trabajar con el aumento de los controles de la pandemia, el aumento de los exámenes, etcétera, para determinar dónde hay asintomatología, que es la manera como más se contagia. Y la prueba eso es lo que más nos deja de experiencia lo que va de la enfermedad, y por lo tanto entonces esta manera de confinar de una manera ambigua, confinar un día sí, un día no, un día en el lenguaje de normalidad y la nueva normalidad y el nuevo trabajo, y al día siguiente es de guerra, bueno, esas son puras señales ambiguas que angustian más a la gente confinada. Sí, estamos conversando con Santiago Escobar en el Mostrador en La Clave. Hay un punto, además, creo yo, Chavo, que me acuerdo habérselo escuchado a un doctor hace más o menos una cosa así como 1 mes y medio, que dijo, mira, en general, en todas las partes donde está el test más ácido de la forma en que se ha enfrentado la pandemia, es en el momento en que la pandemia pasa de ser algo que originalmente en varios países pasó así. Eran infectados que se habían infectados de alguna manera de mucho recurso, que se habían infectado en Europa o en los viajes o en vacaciones, y que el verdadero test
pasaba cuando llegaba el bicho al país y pasaba de ser un fenómeno de sectores más acomodados y empezaba a penetrar los sectores más vulnerables. Y por lo menos eso, creo yo, es evidente lo que está pasando. En gran medida tú tienes hoy día un traspaso de contagiados muy masivo de lo que eran básicamente los sectores orientes al principio y todo lo demás, y muy poco en la periferia, y que de pronto en el caso de Santiago se traslada muy fuerte hoy día a las comunas más vulnerables de todas, y ahí que tiene menos medios, que tiene menos recursos, lo que eventualmente se decide hacer, y por eso me imagino yo que están incluso hasta el nivel del nerviosismo que se retrata, tomando decisiones por día, porque la información te está señalando que el virus cambió geográficamente su centro de mayor contagio. Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si uno en esta preocupación por cómo ocurren las cosas en los espacios públicos, es decir, donde existe la interacción física en los centros urbanos sobre todo, uno se da cuenta que todo, absolutamente todo, empieza como un fenómeno aislado, en fin, perfectamente focalizado y muchas veces producto incluso de cosas que son positivas, como el viaje a un lugar exótico, tú contraes una enfermedad rara, la traes, la importas, etcétera, y la contagia. Ha ocurrido siempre, ha sido siempre como el inicio. Incluso te digo, la pandemia de drogas, si se le puede llamar pandemia al uso de drogas, por ejemplo como la cocaína, que son usadas eran drogas de profesionales, cosas exóticas, digamos, a la masa, a la masa popular, a la cosa más amplia social, se transforma luego cuando llega a los lugares que están más descubiertos desde el punto de vista del tratamiento, de la seguridad, de la prevención, de la represión, del control, etcétera, empiezan a transformarse en fenómenos que son diferentes. Bueno, lo mismo ocurre aquí, y entonces siempre estuvimos conscientes de que todos esos lugares que tienen un déficit de servicios, sobre todo de servicios básicos, es decir, donde la salud es más precaria, la higiene es más precaria, el hacinamiento es mayor, etcétera, el contacto incluso físico por uso de metros cuadrados es mayor. Yo creo que eso se iba a producir, y en el caso específico de Chile nosotros empezamos en las zonas altas, pero no teníamos ni datos ni teníamos realidad, digamos, de lo que pasaba con los sectores más populares, que pasaba en Quilicura, que pasaba en Puente Alto, aunque ya fueron desde un principio focos sobre los que había que tener atención. Y eso va a seguir ocurriendo y va a ocurrir con mayor amplitud, en mi opinión, en la medida en que no se hizo el cerco de lo masivo, o sea, no se trató, primero el problema no era solamente de represión, por decirlo de alguna manera, de los enfermos, de los que daban positivos, sino además de que la única información que teníamos era que la enfermedad tenía mucha asintomatología, había mucha gente que tenía la enfermedad pero que no mostraba signos y por lo tanto no tenía fiebre, y contagiaba y se movía como sana en la ciudad e iba contagiando, y luego, ¿no es cierto?, nosotros no atendimos eso, sino que tratamos de paralizar a la gente. Hicimos las cuarentenas que eran correctas, que estaban, pero que debieran haber ido acompañadas de una cierta masividad de atención sanitaria. La experiencia, por ejemplo, en el norte, en el Véneto, hay un pueblito que se llama Bodo Eugeneo, que un pueblo que fue un verdadero laboratorio para lo que ha ocurrido en Italia,
y también el Princess transatlántico que hubo en la BBC, hay una nota muy interesante sobre eso, cómo el tema básico de la expansión de la pandemia tiene que ver con la capacidad de controlar o de aislar, de detectar tempranamente, ¿no es cierto?, los asintomáticos, y cómo el uso masivo de medios de aislamiento junto con asistencia sanitaria es lo que permite controlar y bajar, aplanar las tasas. Bueno, los medios masivos sanitarios en Chile no se han usado. Nosotros nos preparamos mal, hicimos bien posiblemente la cuarentena, el confinamiento territorial, pero no lo usamos para contener la pandemia porque hemos hecho muy pocos exámenes. Recién vamos en 6.000 o 7.000 y esto ha sido una ambigüedad de información enorme. Entonces, estamos empezando a experimentar cómo llega la enfermedad a los núcleos de mayor riesgo. Y los riesgos se dividen en dos tipos, a mi modo de entender. Los que son las poblaciones de riesgo y, en segundo lugar, los que son los territorios de riesgo. Los territorios de riesgo son aquellos más de privados, en fin, donde todos viven juntos y donde la masividad es la regla. Y las poblaciones de riesgo es donde las poblaciones están concentradas. Y eso es lo que está pasando en los hogares de ancianos, por una parte, ya, y donde los de privados van a ser peor la situación de lo que ha pasado ahora en Las Condes. Es como si estuviéramos viviendo la enfermedad ahora focalizada, ¿no es cierto?, una población de riesgo y en las primeras manifestaciones, y en segundo lugar estamos llegando a los lugares masivos. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, en los temas masivos con los guetos verticales, donde la gente hace media hora. A mí me gustaría preguntarle al alcalde Delgado, pero los alcaldes son los héroes de esta cuestión, pero no alcaldes como Delgado, que ha dejado que construya, que su dirección de obra en la estación central ha dejado que se construyan unas cosas que son exactamente unos nidos de contagio, porque la gente hace 45 minutos de fila para poder usar el ascensor en los guetos verticales. Eso es lo que el alcalde, que da conferencias y da, etcétera, pero no dice qué es lo que está pasando en esos lugares. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. El problema, yo digo, de las poblaciones de riesgo, pero en segundo lugar tenemos el problema de los territorios de riesgo, y en eso no lo hemos manejado con sentido, en mi impresión, de pasar todo el día leyendo, mirando y obsesionado con esta cosa, porque además también estoy encerrado, pues soy viejo y estoy encerrado. Sí, así como tenéis que estar nomás. Sí, pues, claro. ¿Ya? Bueno, pero tratando de interactuar en esto, mira, yo Fernando, de verdad creo que soy partidario de tratar de volver a una normalidad, porque yo creo que el confinamiento va a matar a la gente psicológicamente y va a hacer que rebaje su tensión de seguridad. ¿Ah? Va a rebajar la tensión de seguridad. Un poco como se está notando en personas que, por muy jóvenes que sean, igual son susceptibles de ser contagiados, y que eventualmente ellos creen que no les va a pasar nada, y por lo tanto... O dicen, corro el riesgo, ¿me entiendes? Porque tienen una propensión al riesgo. Exacto, corro el riesgo. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar si no tenemos medidas de carácter sanitario para enfrentar eso. O sea, yo creo que es parte de la pandemia, esa tensión y esa propensión al riesgo es parte de la pandemia. Entonces no se puede tratar con militares en la calle, hay que tratarlo, digamos, con cosas que se vean, y es difícil decirlo. Y entonces una de las únicas medidas ciertas es aumentar el número de detección temprana asintomáticos, trabajar los asintomáticos. No hay otra manera. Es más difícil que trabajar los asintomáticos. Uno es reacción. O sea, tengo un contagiado y voy y lo trato. No puedo hacer otra cosa. Pero cuando no tengo noción, pero sí sé
como dice el ministro Baña, es que el enemigo está actuando, que este enemigo poderoso está actuando, que este es un riesgo sanitario que está actuando y que el asintomático llega, te da la mano, Fernando, y te saluda, ¿cómo has estado? Bien, está aquí, te da la mano y te contagia. Eso es lo que está pasando. Ya, pero para ahí hay un gesto que depende de dos. Uno del que te tira la mano y el otro del que te está bien. Está bien, pero muy difícil. Fallaron los dos, no falló uno, hermano. Claro, bueno, perfecto, pero eso es lo que está ocurriendo y entonces es muy difícil de un día para otro empezar, que todo el mundo se empieza Chile, que es un país de besuqueo universal, todo el mundo se agacha a besar al otro. Es muy difícil que cambien las conductas, entonces se ven sanitos y sanitos. Yo creo que esa conducta es mucho más posible de ser cambiada y de hecho, por lo menos en el contexto que uno se ha movido por aquí para allá, bastante, incluso hasta parte de una rutina, de un ritual, el saludarse con los coditos, con los pies o alzar las cejas. Lo más difícil probablemente es instancias como la que pasó en Maipú y que antes pasaron en unas convocatorias de misas evangélicas o el juntarse cuando se anuncia que se abre un mall. Porque ahí tú tienes la primera parte de tu intervención que me parece muy bien reflejada, que es el síntoma del ansia de salir, del ansia de ir a los lugares que tú siempre ibas, ya sea para conversar, para comprar, para cualquier cosa. Hay una ansiedad por eso. Y por lo tanto esa conducta, que es muy difícil de controlar, porque si tú estás abriendo espacio para normalizar las cosas, bueno, lo que la gente te lee o te entiende de esos mensajes es que ya no hay tanto peligro y por lo tanto puedes ir. Sí, exactamente. O sea, mira, el mensaje fue claro, hay que volver. Y todos en general estuvimos de acuerdo porque estamos bajo la presión del confinamiento, que es una presión compleja, ¿no es cierto? Los que todavía podemos hacer cosas, salimos, bueno, incluso la gente que sale a caminar solamente, a hacerse la caminata, quiere hacerlo de manera más libre, no sé. Pero las señales en ese sentido no pueden ser ambiguas. Y yo lo que digo es que la autoridad de alguna manera se excede. Como se exceden también los medios de comunicación en mostrarte un enfoque y no brindarte un momento de extracción. Es decir, transformarse en la plaza pública puede ser, por ejemplo, empezar a escarbar. Un amigo me mandó una columna que yo la reenvié al diario diciéndome, y cuando hablaba con él decía, me he dedicado este tiempo a limpiar la casa, a mirar el interior de mi casa y encontrar que tenía cosas inútiles que no me sirven para vivir, que no me sirven para enfrentar la vida ni ahora, que las tengo guardadas por acaparamiento, por cualquier cosa, y que me hicieron reencontrarme un poquito con mi historia y mi relación con mi medio, incluso mi casa, y darme cuenta que mi casa la tenía confinada o tenía rincones oscuros de los cuales saqué cosas que estoy seguro no me sirven y que voy a regalar o voy a dar, y empecé a votar. Sí. Yo creo que a la ciudad también le hace un poco falta eso, ¿me entiendes? Y a la televisión y a los medios, o sea, yo de verdad creo que... Uy, se nos cortó el contacto con Santiago Escobar. Hagamos una pequeña pausa y volvemos después con Santiago Escobar y el mostrador en la clave. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz.
La clave me escucha. ¿Qué es qué en cuarentena? Contigo, en la salud y en la enfermedad. No salgas de tu casa. ¿Qué te pasa? ¿Te crees un adolescente? La salud no tiene precio. No seas un necio. Consejos enojados de qué es qué en cuarentena. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómput, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha. Seguimos con el mostrador en La Clave. Ya está nuevamente conectado Santiago Escobar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Se nos cortó, Fernando, en algún momento. Ahí estamos ya, pero ya estamos de vuelta. Oye, fíjate que entrevisté el viernes creo que el viernes o el jueves, a Juan Gabriel Valdés. Ya, el viernes. El viernes, sí. Ex canciller. No el viernes, perdón, tiene que haber sido el jueves, porque el viernes fue... el jueves, perdón, pero sí, estoy con el fin de semana. Pero sí. Y bajo la siguiente lógica, y tú que te gusta mucho el análisis internacional, porque básicamente la idea era a ver qué cosas siguen pasando, que estaban pasando y siguen pasando, pero que son total y absolutamente invisibilizadas por la pandemia. Y ahí llegamos a muchas cosas que eran bien interesantes. Por ejemplo, el Brexit, que no se paró, sigue su marcha. ¿Qué pasa con... han habido 2 anuncios de Estados Unidos de despliegue de tropas y de fuerza militar en el Caribe, uno, y una llamada a reservistas para afianzar y apuntalar las tropas estadounidenses en la zona justamente ahí del Caribe, donde muchos sospechaban que podía haber un intento de hacer algo con Venezuela. El tema venezolano en sí mismo, que estaba prácticamente todos los días, los temas de Medio Oriente, el cambio climático, digamos que de algo lo ha tocado la pandemia, pero hay muchas cosas que de alguna manera se pospusieron, o da la impresión de que ya dejaron de pasar, cuando al contrario, están pasando todavía, solo que se informa bastante menos de ellos. Mira, yo lamentablemente no escuché la entrevista. Me agarré de la cola y entonces no pero básicamente el tema es el que pero el tema que tú planteas, yo creo que se debe a una cosa muy muy particular. Mira, en el caso específico de la posición norteamericana, la posición militar norteamericana en el Caribe, y en general en la zona, digamos, norte de Sudamérica y el Caribe, incluso las relaciones con México, yo diría que es lo más cercano que tiene Estados Unidos en términos de política interior. La política exterior norteamericana nunca fue un tema masivo, un tema que tocara a la población. Era más bien un tema de élite, y los que premunían soldados eran básicamente los pueblos chicos, en fin, qué sé yo, no eran las grandes ciudades donde siempre hubo una reacción negativa en general a participar en movimientos bélicos, etcétera. Pero el ejército norteamericano se nutría fundamentalmente, masivamente, de pueblos pequeños. Y entonces la política exterior era un tema de élite y no era un tema de pueblo, digámoslo así. Eso empezó a cambiar en la década de los 60 con la crisis de los misiles, y después fue muy intenso
en la época posterior a Vietnam, cuando se produjeron los movimientos de guerrillas intensas y aumentó la presión de la migración de lo que llaman los norteamericanos los sureños, en el caso específico de Centroamérica. Y entonces yo tengo la impresión de que lo que ocurre hoy día tiene mucho menos que ver con la posición estratégica y mucho más que ver con la política interna norteamericana, la política respecto a la base electoral de Trump y la política y las cosas que se hacen frente a Venezuela o que se pueden hacer con El Salvador o Honduras, en fin, el tema de las maras, en fin, y el tema migratorio y la presión migratoria y las negociaciones con México, tienen que ver fundamentalmente con una opción, digamos, táctica política de la Casa Blanca, de Donald Trump, antes que conflictos reales. Ahora, ese poquito que le pone Trump de verdad hace un peso específico grande en situaciones conflictivas como la de Venezuela, donde yo diría sería una locura intentar alguna presión de carácter militar en un lugar que no va a resistir absolutamente nada desde el punto de vista militar. O sea, el mando militar venezolano está acoplado básicamente por razones económicas y razones de poder corporativo al mando político de Maduro, pero eso es muy débil y tiene que ver básicamente incluso con una correlación de fuerzas fraccionalistas dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo de verdad creo que esto es lo de Centroamérica y los temas migratorios y lo de Venezuela, desde el punto de vista militar, tiene que ver más con política interna norteamericana que otra cosa. Ahora, yo de verdad creo que es diferente lo que está pasando en el realineamiento estratégico en Asia, sobre todo, ¿no? Yo creo que queda por definir en medio de esta pandemia las relaciones de la enorme extensión de frontera China con Rusia. De hecho, una ciudad fronteriza era como la nueva Wuhan, Harbin, según la información de los y la frontera, esa frontera cerca de Vladivostok y donde están los coreanos metidos arriba, en fin, qué sé yo, que es una especie de triple frontera que hay entre China, Rusia, o sea, lo que es, digamos, el krai de Vladivostok y abajo Corea. Es una zona bien caliente y al frente Japón muy cerca. Es una zona muy caliente y está en pleno rearme por la presión china sobre el Asia Central. Yo de verdad creo que ahí se está jugando y los rusos están jugando un juego estratégico importante que nos pasa desapercibido en este momento, que nos llega solamente como rebote de la pandemia. Y lo otro es lo que pasa en Europa Central, ¿sí? No, pero ahí hay varios puntos. A ver, pongámoslo en términos de titular. No cabe la menor duda que en términos geopolíticos hay intentos, y que se ven bastante simples, digamos, creo yo, de alguna manera aprovechar o utilizar la pandemia para tratar de tener ventajas políticas propias. Te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos y China estaban en guerra comercial antes de la pandemia. Las guerras tienden a, cuando se dan con un país en específico, tienden a abarcar todos los campos. No es raro, a mi modo de ver, que el vicepresidente de Estados Unidos lleve prácticamente una semana culpando a los chinos y viendo de qué manera China tiene que resarcir al mundo por la pandemia, y buscando, a pesar de que las organizaciones mundiales de la salud y varios otros científicos han dicho de que las pandemias no, y esta pandemia aparentemente no fue objeto de un ataque deliberado o un accidente para tratar de buscar una determinada cosa. Pero no cabe la menor duda que tú aprovechas la situación para dispararle más fuerte a quien ya estabas, con quien estabas enemistado y estabas desacreditando a nivel mundial.
lo mismo sucede en otras situaciones. En el caso, por ejemplo, de Europa, tú tenías una serie de movimientos que se han anquilosado de alguna manera y bien detrás de los liderazgos que existen, pero hay todavía una serie de manejos que intentan que cuando termine la pandemia la correlación de fuerzas sea distinta a la que había antes de la pandemia. Mira, yo estoy muy de acuerdo en que esta es una divisoria internacional, la de esta pandemia se ha presentado como una divisoria internacional en las relaciones de poder entre potencias, y van a definir una parte importante de lo que son los juegos de todo lo que son los juegos de control y de conformación y de manejo de lo que los militares llaman las 3C, comando, comunicación y control de la fuerza militar. Es decir, tú necesitas un nivel de sofisticación para operar la maquinaria bélica que tiene el mundo en ejercicio, puesta sobre la mesa, que tiene que ver con lo digital fundamentalmente y con los controles, ¿no es cierto?, la ciberseguridad y toda esta cosa que se ha ido poniendo lentamente de acuerdo, y en el cual los chinos habían alcanzado una ventaja enorme, sobre todo trabajando en los niveles intermedios del mundo digital. O sea, los chinos son los que venden proveen a la industria norteamericana, por ejemplo, de niveles tecnológicos intermedios que les permiten a las grandes consorcios norteamericanos funcionar de manera normal en el ámbito cibernético y en el ámbito digital. Pero aparte de eso, lo que yo digo es que de alguna manera esta pandemia, que empezó, fíjate, en uno de los centros de mayor desarrollo tecnológico del mundo. O sea, Wuhan no era para nada el mercado, no es para nada caracterizado por el mercado de animales exóticos y donde la gente va a comprar, no sé, cosas raras para comerse las crudas. No tiene nada que ver con esta cosa, sino que Wuhan es el corazón de la China más desarrollada, o sea, centros de laboratorios de microbiología, sí, ya, pero los más desarrollados, centros universitarios, desarrollo tecnológico, intercambio científico con Europa, con franceses. Es un secreto de seguridad de los franceses que nos digan cuántos científicos franceses estaban en Wuhan cuando se produjeron este tipo de cosas. Entonces, y Estados Unidos también tenía cooperación y tenían las universidades, tenían intercambios con Wuhan, que es un centro de desarrollo, un enclave de desarrollo de lo más moderno de China. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, un tema de comunicación, propagandístico. El gobierno norteamericano está insistiendo un poco en mecanismos como los del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra. Es decir, impongámosle a China el reconocimiento primero de la responsabilidad y en segundo lugar, pongámosle sobre la mesa la indemnización. Pero eso es impensable, es impensable de verdad, y lo que sí es pensable es que de verdad que ha quedado expuesta, digamos, la porosidad en términos de seguridad militar y de seguridad estratégica de los países en el siglo XXI, y estamos en la primera frontera del cambio digital, y entonces toda esta sociedad que nos anunciaron los Castel, etcétera, empieza de verdad a funcionar ahora, no sobre la fuerza, sino incluso sobre la porosidad en ámbitos que no sabíamos. O sea, los edificios, esta es la bomba de neutrones que positiva, ¿me entiendes? Que te deja los edificios intactos, te mata a la gente, pero te deja los edificios intactos. Sí, y fue producto... Era la bomba de... ¿Cómo se llamaba? La de neutrones, la bomba de neutrones. ¿Te acuerdas que
Era la bomba, era el sueño, ¿no es cierto?, de tener una bomba que no te destruía las ciudades, sino que mataba a la gente. Bueno, pero resulta que lo que nos ha demostrado esto es que de verdad, sea como fuera, se hubiera producido el virus y fuera producto de una evolución, o se hubiera escapado, o fuera de transmisión animal, en fin, los murciélagos, etcétera, como fuere, la verdad es que te pone en condiciones de globalidad una porosidad de los sistemas enorme. O sea, el impacto sobre la economía, el impacto sobre las formas de socializar, el impacto sobre las formas de hacer el comercio internacional está tocado de fondo. Y sobre eso tenemos, por decirlo algo, estamos basados en los combustibles fósiles, pero estamos todavía moviendo barcos enormes, estamos los post-Panamá, es decir, estamos en la prehistoria de lo que va a ser el mundo hacia el futuro, o debiera ser, y en lo que debieran estar trabajando los magos de la seguridad. Entonces, la política exterior norteamericana, yo diría hoy día, como factor de poder, está replegándose de este mundo y está concentrada internamente porque tiene la bomba adentro, o sea, tiene operando su bomba de neutrones. Es el país con más contagio, el país con más muerte, el país que reacciona menos, y entonces ha reaccionado con ferocidad de desconocimiento, es decir, mire, esta cuestión es una broma, etcétera, pero no es una broma. No, ahí hay un punto bien interesante que está bien registrado últimamente en una serie de libros bien buenos de psicología social e incluso de política, que tienen que ver con esta necesidad de identificar a un culpable que no sea uno. Que es vieja. Que es muy vieja, pero que sigue funcionando muy bien. ¿De qué manera yo puedo tratar de presentar a alguien que es responsable de lo que está pasando, pero que no sea yo? Claro, pero mira, el problema de Nueva York no es Hong Kong o Wuhan o una ciudad asiática o europea. No, ese no es el problema. El problema es hoy día, y entonces la pugna entre el gobernador, ¿no es cierto?, y el presidente, en el caso específico del estado de Nueva York, es brutal. Sí, pero esa es una pelea presidencial, potencialmente presidencial. Claro, bueno, se transforma por la visibilidad de los contendores, pero la verdad es que tú tienes que, en este caso, con esta bomba operando, porque una bomba, si llega a 250.000 muertos, y podemos fácilmente llegar a más, porque no sabemos, o sea, no, de África es como si hubiera desaparecido el planeta Tierra, no tenemos información. Sí, efectivamente, no hay información de África. Es como, ¿por qué? Porque la atención está centrada fundamentalmente en lo que era el eje, incluso América Latina no es tan importante, está centrada en lo que eran los ejes de poder del viejo mundo que se está muriendo. Si alguna cosa está pasando en relaciones internacionales, es que no vamos a volver a las mesas de negociaciones internacionales, a las globales, Naciones Unidas, la OMS, etcétera, 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 de la misma manera como partimos esto hace 2 años atrás, o 1 año atrás. No va a ser igual. No va a ser igual. Y de alguna manera uno podría pensar que el motivo económico, que la guerra comercial entre China y Estados Unidos fue un epílogo, fue un prólogo no pensado siquiera, porque era una disputa que tenía que ver exactamente con economía, con desarrollo, etcétera. Pero le llegó la bomba de neutrones del coronavirus, ¿no es cierto?, y empezó a matar gente indiscriminadamente en uno y en otro lugar. Y entonces ahora la imaginación de los actores bélicos empieza, ¿no es cierto?, pasa de lo nuclear a la guerra biológica. Entonces yo no sé cómo estarán pensando todas las fuerzas, los actores militares, qué es lo que está pasando en su cabeza, pero evidentemente el bichito este virus lo que ha hecho es poner en jaque todos los sistemas de seguridad, todos,
y el jaque del funcionamiento, la lógica misma de funcionamiento del sistema. Lo primero que se acaba es el comercio. Se acaba, digo, en el sentido, entre comillas. Se suspende. Digamos. Se suspende, ¿no es cierto? Y entonces, y estamos obligados a hablar de cajita de comida en lo microsocial. Entonces, aquí hay un cambio grande, para los analistas de estrategia, para la gente que le gusta. Entonces, a uno le molesta un poco que las mitigaciones de esta bomba de neutrones que nos llegó de alguna manera inesperadamente se hagan en términos bélicos. Y yo creo que esta idea de que está cambiando, que la historia de las relaciones internacionales está cambiando, es muy potente, porque los consensos sobre el comercio o sobre el manejo monetario van a pasar, y entonces los consensos van a tener que llegar a status quo o cooperación en materia biológica, en desarrollos tecnológicos que permitan proteger los centros neurálgicos en el manejo de las ciudades. El concepto Smart City irá un poquito más allá de los transportes y de las comunicaciones. Oye, Chaco, sí, pero mira, hagámoslo práctico. Hagámoslo práctico, digamos. Yo por ejemplo, te digo, pregunto, ¿qué fue de la OEA? Bueno, buena pregunta. ¿Qué fue de la OEA? Hubo un momento dado, en algún momento dado, que la OEA estaba involucrada en prácticamente todas las cosas que pasaban continentalmente acá. Bueno, desapareció la OEA. Después tú tienes yo no veo cómo la Naciones Unidas pueda salir fortalecida de una situación que tiene en gran medida a países culpando a las organizaciones de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, un montón de otras más, de las cosas que pasan. Es decir, de la Segunda Guerra Mundial, si que algo se obtuvo relativamente virtuoso, es que la conciencia de que había que trabajar unidos, juntos, en determinadas materias, y para eso se crearon una cantidad de organismos multilaterales que funcionaron y están funcionando todavía, pero que hoy día están bajo acecho. Y por lo tanto, después de la pandemia, independientemente de cómo haya golpeado y cómo termine, si es que uno tuviera que apostar, la idea es, a ver, ¿tú ves que los organismos multilaterales van a tener la fortaleza que tuvieron en algún momento dado similares? Yo tengo la impresión que hoy día eso está en signo de interrogación. Bueno, tú diste, yo creo, le pegaste a la Santa Bárbara del tema de cómo se viene deshaciendo todo el aparato institucional internacional, ¿no? Multilateral. Mira, de alguna manera, ¿no es cierto?, aquellos organismos que habían generado una lógica autonómica y autorregulatoria propia, que parecían un estado más dentro, un superestado más dentro de los estados, empezaron a desvanecerse, porque de alguna manera el consenso político que esta unidad que se llama Estado le entrega es fundamental. Entonces se la entrega como empoderamiento directo, y te pongo plata para que funcione la OMS, y te pongo esto, te pongo lo demás allá, etcétera, y te doy además la autonomía y la confianza para adecuarme confiando en tus reglas. Pero si tú le empiezas a retirar esa confianza política de estos organismos, estos se desploman. Estas burocracias internacionales se desploman porque, como decía Stalin hablando del Vaticano, no tienen divisiones. Tú incluso, tú no has escuchado hablar incluso hoy día ni pronunciarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el veto máximo dentro del sistema, porque estamos en una situación que excede completamente, la realidad se autoexcedió respecto del orden normativo que le había puesto el sistema. Y entonces eso provoca muchas cosas, entre otras que, por ejemplo, en materia de la OEA,
que fue la primera observación que tú hiciste, ¿dónde está la OEA? Yo te voy a decir, va a estar básicamente en la defensa de la gente, o sea, lo que va a persistir de la OEA van a ser estos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, porque representan de alguna manera un consenso que no es precisamente el de los estados, sino el de las naciones, el de la gente, en fin, porque de alguna manera en la historia de la humanidad el abandono de las instituciones de amparo ha terminado en genocidio, en discriminación. Nosotros hablamos al principio de esta pandemia de lo que podría significar llegar a discriminar si la cosa se hubiera presentado, y todavía no sabemos, con una mayor dramaticidad, es decir, que tuvieras que elegir entre gente que se puede sanar y gente que se va a morir. Pero eso que estuvo, que era un fantasma que nos cruzó vagamente al principio de la pandemia y que todavía queda latente por ahí en algún rincón y no sabemos si está pasando en África, yo insisto sobre eso. Mira, es cierto, quedan las cosas que tienen sustentos casi sociológicos, ¿no es cierto?, por la adhesión natural que la gente les da. Pero yo diría, el orden se está derrumbando, Fernando. Está bien. Y es complejo porque van a quedar los poderes desnudos. Y si los poderes desnudos son los que tienen la fuerza suficiente para pelear en un barrio a oscuras. Sí, la OEA, el 99% de las intervenciones noticiosas que tuvo la OEA en los últimos 3 o 4 años, o 3 años, los ha tenido respecto de la posición particularmente del secretario general en la situación venezolana. Venezuela. Prácticamente la OEA existió en los últimos 2,5 años para ser el organismo, por lo menos en la cúpula de la OEA, el organismo contradictor de la dictadura de Maduro. Y eso fue básicamente todo. La única situación, punto. No salió en ninguna otra cosa. Viene un problema de pandémico, un problema donde eventualmente llama o invoca a aquellos tratados o acuerdos que eventualmente se han gestado para tratar de coordinar determinadas políticas o determinadas cosas, y cri, no ha aparecido en nada. Cero. Entonces, básicamente se transformó en qué sé yo, en una suerte de agente con solamente una preocupación por parte de la Secretaría General, que era de qué manera y cómo y qué tan rápido puede derrocarse a Maduro. Y se acabó para toda otra materia que yo me acuerde que haya salido algún tema. Claro, no, tú tienes toda la razón, además muy ayudado por algunos países como Chile, por ejemplo, porque esa es una preocupación básica del gobierno norteamericano. Sí. Y Chile, bueno, le puso su granito de arena en los primeros meses de gobierno de Sebastián Piñera, de ir, en fin, qué sé yo, y de exacerbar y no generar condiciones, digamos, de acunamiento que eran difíciles, por cierto. Yo no comparto para nada este criterio de que lo de Maduro no es una dictadura. Es una dictadura y punto. Pero, por lo menos en mi opinión, ¿no? Pero lo que yo digo es que tú tienes razón, o sea, y la OEA era eso. Ahora, la OEA nunca ha estado lejos, nunca, jamás, de la preocupación de las políticas norteamericanas, básicamente de eso, y era el Ministerio de Colonias, como decían los cubanos, excepto, fíjate, y eso habla bien en algunos aspectos políticos de algunas gestiones de José Miguel Insulza, que le pusieron un poquito en un momento en que todo parecía consenso, no en materia de derechos humanos, ojo, pero en otras cosas de enfoque político le pusieron, y precisamente con Venezuela le pusieron un coto, pusieron una cierta racionalidad, una cierta disposición de autoridad autonómica, pero hoy día la OEA es nada, ¿no? Con Almagro es nada.
Sí, es una cosa bien. Oye, por último, Thiago, me quedan un par de minutos, pero te quería preguntar un poquitito sobre este pequeño giro que se produjo y que yo creo que es un giro que vamos a ver cómo sigue, donde el énfasis dejó de ser basado en una suerte de una suerte de complacencia por cómo se venía haciendo las cosas, y me da a mí la sensación de que las últimas señales, los 3-4 últimos días, le dieron al ministro de Salud y al gobierno la percepción de que mejor en una de esas había que meterse mucho más rápido, mucho más intensamente, porque no estaba efectivamente controlándose la curva de la pandemia, y por eso aparecen ahora una serie de nuevas cuarentenas y semi-cuarentenas, y una situación que parecía controlada, como que adquiere un pequeño descontrol de nuevo. Mira, yo voy a usar el lenguaje para tratar de dar mi opinión sobre esto, el lenguaje del ministro Mañalich, que le gusta tanto la guerra y todas las cosas. Dice Sun Tzu, ¿no es cierto?, que un buen general ocupa el terreno primero. Y aparentemente nosotros ocupamos el terreno primero, es decir, empezamos a hacer cuarentena, en fin, qué sé yo, y se hizo una estrategia de la que no estábamos todos muy convencidos, pero al final pareciera ser de que la estrategia de retardar, ¿no es cierto?, la llegada a los centros hospitalarios era una buena, era lo que se conseguía con este manejo adecuado del terreno, ¿no es cierto?, este manejo táctico adecuado del terreno. Pero la verdad es que eso exige varias cosas también, ¿no es cierto? También dice Sun Tzu, que se lo recomiendo al ministro Mañalich, dice que hay que conocer bien el enemigo y que el asunto no es de intuición sino de sabiduría. Es decir, yo tengo la impresión de que se perdió el efecto inicial, ¿no es cierto?, del confinamiento, porque no sé, el conocimiento del virus, que es el enemigo que señala Mañalich, es que, insisto en este punto, eran asintomáticos, se propagaba más rápidamente de una manera imprevista con la sintomatología, y que lo único que podía hacerse no en la intuición, sino en el conocimiento, era aplicar masividad de test, etcétera, ¿no es cierto?, y poder entonces, bajo esa lógica, prever el desplazamiento de los riesgos. Yo entiendo que hoy día estamos en los calendarios que el gobierno señaló, que íbamos a llegar el pic, pero nunca pensaron que iban a llegar, además, en condiciones económicas terribles, donde las mitigaciones de carácter económico son las que han echado por tierra, porque obligan más que la fiesta de Maipú y todas estas cosas, es la salida a la calle a la gente a buscar cosas que tienen que ver con sus trabajos, con su subsistencia, y entonces la inefectividad de las medidas que en el campo, donde se supone que saben más que nadie, es donde han echado a perder una parte importante de lo que es la estrategia. Y luego entonces, y el ansia del presidente de decir cosas buenas y estamos saliendo, en fin, qué sé yo, el ansia les comió y les deshizo lo bueno que está avanzado, y estamos en este momento en un punto de inflexión que ojalá sea transitorio. Pero es inevitable que esto que está pasando pase, que haya más contagiados y más enfermos y tengamos más muertes terribles. Santiago Escobar, muchas gracias por esta conversación, que te vaya muy bien. Chao. Oye, gracias a ti, Fernando, que estés muy bien. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.